Hola compañeros y compañeras, os mando lo primero un abrazo, un saludo sororo, fraterno, solidario y muy agradecido a quienes habéis organizado este congreso y también por permitirme participar de forma telemática. Me hubiese encantado estar allí de forma presencial, pero bueno, no ha podido ser por la agenda que tenemos en España. Y aún así, bueno, pues espero que sea un congreso muy fructífero en el que no solamente podamos y podáis hablar de la realidad de este genocidio que Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino, sino sobre todo tejer y fortalecer esas alianzas y esas estrategias de lucha para decir no en nuestro nombre, no a la guerra, no al genocidio y que viva Palestina libre, ¿no? Yo creo que en un momento en el que tras décadas de ocupación ilegal, de apartheid, de exterminio y limpieza étnica, ¿no?, de violación sistemática de los derechos humanos, Israel hace 6 meses inicia una ofensiva genocida contra la Franja de Gaza y contra el pueblo palestino. Creo que no solamente necesitan el apoyo de grandes potencias políticas y económicas como Estados Unidos o Europa, o grandes grupos económicos y armamentísticos a nivel internacional, grandes grupos mediáticos, ¿no?, que legitimen y que silencien sus atrocidades y que legitimen esa estrategia genocida del Estado de Israel contra el pueblo palestino, sino que también necesitan el silencio de los pueblos. Y precisamente creo que nosotras tenemos que hacer justo lo contrario, ¿no? Aprender de las mejores tradiciones democráticas del movimiento feminista, del movimiento obrero, las mejores tradiciones democráticas de nuestros pueblos, que no es la primera vez que construyen y tejen alianzas colectivas para decir no a la guerra, para defender la paz, y que al contrario, ¿no?, lo han hecho muchas veces antes. En los tiempos más oscuros siempre ha habido feministas, aunque fuesen minoría, siempre ha habido trabajadores y trabajadoras que han luchado contra la guerra y que han defendido la paz, aunque tuviese un altísimo coste para sus vidas, incluso lo han pagado con sus vidas, y nosotras ahora con esa memoria tenemos que ser capaces de recoger esas mejores tradiciones democráticas, todas esas estrategias de lucha que nuestros pueblos han puesto en marcha en otros momentos de la historia y volverlo a hacer, ¿no? Volver a decir alto y claro que no en nuestro nombre, que no con nuestro silencio, y que vamos a luchar contra el genocidio, y para que no quede en la impunidad ni Netanyahu, ni sus ministros, ni ninguno de los responsables de este genocidio, y que no vamos a parar no solamente hasta que haya un alto el fuego, obviamente con carácter inmediato, sino hasta que al pueblo palestino se le respeten todos sus derechos y puedan los palestinos y las palestinas vivir con dignidad, sin una potencia ocupante que ocupa ilegalmente su territorio y sin la vulneración sistemática de derechos humanos que llevan décadas sufriendo. Así que de corazón muchísimas gracias por dejarme participar en este encuentro, y ojalá sea muy poderosa esa red de alianzas que podamos fortalecer en él, y también ojalá podamos cuidar y acuerpar, como se dice acá, a todas esas personas que hoy, muchas palestinas, pero también otras de la comunidad internacional, que hoy están alzando la voz, no permitiendo con su silencio la complicidad con el genocidio, y que también hoy, igual que ha pasado en otros momentos de la historia, se están jugando muchas cosas, incluso a veces sus vidas, por defender al pueblo palestino y por alzar la voz contra el genocidio. Os decía que creo que en este momento hay una voluntad explícita por parte de grandes potencias económicas, políticas, mediáticas a nivel internacional de instalar un régimen de guerra. El neoliberalismo, la forma que tenemos de organizar la economía, la sociedad, la vida, ya no funciona. Pero ese sistema de desigualdad, ese sistema de privilegios, sí que tiene defensores. Y aunque no funcione, hay quien quiere defenderlo. Y para defenderlo, en este momento es necesario un régimen de guerra. Solamente mediante un régimen de guerra es posible defender ya este sistema de injusticia y de desigualdad. Frente al feminismo o la paz, que son los dos grandes procesos políticos democráticos del momento, que dicen el sistema no funciona y podemos organizar la vida de otra forma en la que todo el mundo tenga sus derechos garantizados, los señores de la guerra, los señores de los privilegios, nos dicen vamos a instaurar, vamos a imponer este régimen de guerra como forma de intentar sostener, ¿no?, este sistema de injusticia y de privilegio a la vez que nosotros necesitamos para seguir, bueno, pues teniendo los privilegios que ostentamos, ¿no? Y por tanto, también tenemos que tener en cuenta que
para defender la democracia, para defender los derechos humanos, para defender esos grandes consensos internacionales que surgieron en el siglo XX y que fueron el resultado de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, de las feministas, de los mejores movimientos democráticos de nuestros pueblos, para defender esas conquistas y no solamente defenderlas, para poder desarrollarlas, porque muchas de ellas no se han cumplido nunca, y para poder ir aún más lejos hasta que todo el mundo pueda tener vidas dignas de ser vividas, tenemos el deber ético, pero sobre todo el deber político de impedir que este genocidio que Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino pueda ocurrir no solamente en Palestina, sino en cualquier parte del mundo. Esta estrategia genocida tiene que acabar, por supuesto, para el pueblo palestino, y tiene que haber consecuencias. No pueden quedar en la impunidad sus responsables, para decir alto y claro al conjunto de la humanidad que la dignidad de la humanidad depende de que esto no pase en ninguna parte del mundo, ¿no? Y por supuesto que no ocurra nunca más contra el pueblo palestino. Hablamos de 76 años de ocupación, de apartheid, de intentos de limpieza étnica y de exterminio del pueblo palestino, por supuesto de violación sistemática de los derechos humanos. Y ahora, desde hace 6 meses, recién cumplidos ahora, hablamos de más de 33.000 muertos en este genocidio en la Franja de Gaza, 13.000 niños y niñas asesinados y asesinadas, más del 60% de las viviendas destruidas, y una estrategia genocida que ha vulnerado no solamente, por supuesto, los derechos humanos, sino que ha hecho saltar por los aires los más mínimos consensos del derecho internacional. Hablamos de que el Estado genocida de Israel ha dejado a la Franja de Gaza sin energía, sin agua, sin alimentos, ha impedido la entrada de ayuda humanitaria, ha asediado y ha acabado con hospitales, ha bombardeado población civil. Es decir, estamos hablando de una estrategia genocida que hace saltar por los aires los más mínimos consensos internacionales de los que la humanidad se había dotado, en el convencimiento de que necesitamos esas normas para garantizar las vidas dignas. Por tanto, es muy importante que acabemos con el silencio y con la complicidad, y que vayamos dejando solo al Estado genocida de Israel, a Netanyahu, en esta estrategia. Y digo esto con la conciencia clara de que Israel no podría estar llevando a cabo esta estrategia genocida y este genocidio si no fuese porque cuenta con el apoyo y la complicidad explícita de 2 potencias de las más poderosas del mundo, ¿no? Que son Estados Unidos y Europa. Fijaros, en 1967 Naciones Unidas ya declaró a Israel como un Estado ocupante, hace muchas décadas, ¿no? Y Estados Unidos en todo este tiempo ha usado su derecho a veto en Naciones Unidas más de 50 veces para impedir resoluciones que o bien defendían al pueblo palestino o bien condenaban al Estado de Israel como potencia ocupante en esa estrategia de vulneración sistemática de los derechos humanos contra el pueblo palestino. De 193 países que integran Naciones Unidas, la inmensa mayoría, 140, ya reconocen al Estado palestino, y de los 53 que no lo reconocen, la mayoría son Estados europeos y, por supuesto, Estados Unidos. 3 de esos países, que son minoría en Naciones Unidas pero que no reconocen al Estado palestino, tienen además poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Estados Unidos ya en estos 6 meses de conflicto ha vetado 3 veces una resolución para el alto el fuego con carácter inmediato, y solamente tras 5 meses de genocidio se ha aprobado una resolución que pide el alto el fuego con la abstención de Estados Unidos, ni siquiera con el voto a favor. Pero es que además Estados Unidos retiró los fondos económicos a la UNRWA, que es la agencia de Naciones Unidas que trabaja con las personas refugiadas, y le han seguido en esa estrategia, ¿no?, de ahogar también la ayuda humanitaria al pueblo palestino, Reino Unido, Alemania o Francia, también estados muy importantes en Europa, ¿no? Y hay solamente 2 países en la Unión Europea que han apoyado la demanda de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, que son Irlanda y Eslovenia. El resto de países, y a mí eso es algo que me indigna profundamente, están intentando aparentar que hacen algo. En España nos ocurre esto, ¿no? Tenemos un gobierno que trata de aparentar que hace algo porque sabe que nuestros pueblos, los pueblos del Estado español, están con el pueblo palestino, pero en realidad no están haciendo absolutamente nada de lo que podrían hacer para frenar este genocidio, ¿no? Como me queda muy poco tiempo, sí quiero dejar algo muy claro. Las feministas tenemos una larga estrategia y una larga tradición de lucha por la paz, ¿no?
Recordaba hace poco una compañera en un artículo como en 1985 Betty Friedan, una feminista blanca estadounidense muy importante en la historia del feminismo, le dijo en una conferencia de mujeres a Nawal el-Saadawi, a una feminista egipcia que seguro que conocéis, no hables de Palestina porque esto es una conferencia de mujeres, no es una conferencia política, ¿no? Incluso cuando la presión belicista y cuando el régimen de guerra ha tocado a ciertos sectores del feminismo, siempre ha habido feministas como Nawal el-Saadawi defendiendo la paz y defendiendo al pueblo palestino. Y pienso también en Clara Zetkin organizando esa conferencia internacional de mujeres por la paz, o a Rosa Luxemburgo y todas las espartaquistas que precisamente rompieron con los socialistas en ese momento, porque los socialistas sí defendían la guerra y ellas tenían muy claro que había que defender la paz, o Silvia Pankhurst, ¿no? Cuando una parte del movimiento sufragista sí entendió que había que defender a los estados en guerra, y hubo también sufragistas al final mayoritarias, ¿no? Para que una cosa sea mayoritaria primero tiene que haber algunas valientes que en minoría lo defiendan, y es tan importante por eso no silenciar y siempre hablar y siempre luchar, porque siempre hay esperanza, que permitieron, ¿no?, que se generasen esas grandes estrategias de defensa de la paz. Y podemos pensar también en Colombia. Como os digo, las feministas tenemos una larga tradición de lucha por la paz, y yo creo que el feminismo y la paz son los dos grandes movimientos y procesos políticos de carácter democratizador de nuestras sociedades. No solo porque las mujeres y las niñas y los niños sean los más damnificados siempre en las guerras, ¿no? Y las estrategias de violencia sexual y de violencias machistas que se ejercen contra nosotras, y que las mujeres son las que asumen las consecuencias a más largo plazo de las guerras, las que tienen que ver también con el exilio, con los procesos migratorios. También las mujeres a lo largo de la historia, incluso en los momentos más oscuros, hemos sido capaces de generar y de tejer grandes estrategias de apoyo mutuo y de organización colectiva para defender la paz y para defender la vida en los momentos más oscuros. Y eso es, como os decía antes, lo que nos toca hacer ahora. Y también quiero hacer una defensa firme de la honestidad y de la acción política, ¿no? Como os decía, yo creo que en muchas ocasiones esa idea de la política exterior feminista de la que hablamos en este panel, y también la acción progresista de algunos gobiernos que quieren ser reconocidos como gobiernos progresistas, la están convirtiendo en un gran cascarón de hipocresía, ¿no? En una gran caja de hipocresía, donde nombramos las cosas y aparentamos, ¿no? Y se queda todo en la política de la superficialidad y de la apariencia, para aparentar que se hacen cosas, pero que en realidad dejan las cosas como están. A mí no me sirve de nada que haya mujeres, y creo que la política exterior feminista no significa que haya más mujeres, que eso está bien en los procesos y en los espacios de toma de decisiones. Lo que necesitamos es que haya mujeres feministas y dispuestas a no guardar silencio, dispuestas cuando están en las instituciones a jugarse el tipo, a jugarse cosas que importan para defender el feminismo y para defender la paz. La política exterior feminista, igual que las estrategias progresistas de los gobiernos o la identidad progresista de los gobiernos, no puede ser un cascarón vacío, no puede ser una apariencia para buscar un buen titular. Tiene que estar construida de acciones concretas, y eso pasa ahora mismo porque consigamos torcer el brazo a muchos gobiernos europeos que, desde luego, quieren de forma activa ser cómplices con el Estado genocida de Israel por sumisión a Estados Unidos en muchas ocasiones, sino también torcer el brazo a esos gobiernos que quieren ser identificados como progresistas, que quieren aparentar, que quieren generar titulares que aparenten que están haciendo algo, pero que en realidad no están haciendo nada concreto. Y necesitamos con urgencia que esa política exterior feminista se traduzca en acciones concretas, como la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, como el fin de la compra y la venta de armas a Israel y a sus empresas armamentísticas, que en muchas ocasiones dicen con claridad que están probando esas armas que venden en combate, y que llevemos a Netanyahu y a sus ministros, a los responsables de este genocidio, ante la Corte Internacional de Justicia, como ha hecho Sudáfrica, defendiendo, ¿no?, y poniéndose a la vanguardia de la dignidad del mundo. El resto de estados, nuestros estados, pueden también apoyar esa demanda contra Netanyahu y contra el Estado genocida de Israel, y creo que eso es lo que toca ahora mismo, ¿no? Que consigamos frenar el genocidio, y para ello hay que hacer acciones concretas.
y también que consigamos que los responsables de este genocidio no queden en la impunidad. Así que bueno, siento haberme alargado un poco más, os mando un abrazo muy fuerte, gracias, no olvidéis nunca que nuestros pueblos y particularmente el movimiento feminista ya lo han hecho otras veces, aun en los momentos más oscuros hemos y tenemos que aprender y hemos aprendido de esas estrategias de lucha de nuestros pueblos y de las feministas en defensa de la paz, así que volvámoslo a hacer. Que viva el feminismo, que viva la lucha de las mujeres y que viva Palestina libre.